Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a, vamos a impartir esta clase por medio de video. No pudimos estar presentes todos, pero es necesaria esta clase, así es que voy a tratar de ser lo más, lo más expresivo para que ustedes puedan sentir como si estuvieran en la clase. Ahí mismo en las hojas que tenemos en la página número 12, en el encabezado está entre paréntesis está el número 4. De ahí vamos a partir, de ahí vamos a comenzar. Dice cosas perversas. Está la cita de Hechos 20:30. Dice herejías entre nosotros. Está Colosenses 2:8. También el Colosenses 2, capítulo 2, versículos 18 y 19, y Primera de Juan. Esos versículos bíblicos se los voy a dejar a ustedes para que los estudien, para que los analicen. Y ahora voy a partir voy a partir con lo siguiente. Vamos a ver el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Y pues lo que es un pequeño resumen acerca del gnosticismo. El gnosticismo dice: el gnosticismo cree que tienes que salvarte a ti mismo por medio de la meditación mística y la intuición. Eso es una de las bases del gnosticismo. Si lo miran en el folletito, no está ahí, pero es lo poco que pude extraer acerca de más información acerca del gnosticismo. Eh, y es una totalmente es una herejía filosófica, porque realmente nosotros sabemos que la salvación no es por las obras, no es por qué tanta sabiduría tienes. La salvación para nosotros es Cristo, es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados, es que nosotros no podemos añadirle nada más a lo que es la salvación. Pero siempre, si se da cuenta, siempre em, cuando las personas hablan acerca de salvación, siempre ponen obras. Siempre tratan de ellos hacer algo para poder ganarse una salvación. Pero en realidad la salvación, los verdaderos creyentes sabemos que la salvación es por gracia, y las obras son consecuencia de la salvación. Son una consecuencia nada más. Segunda base, y acá en el folleto es la primera base, que es una mezcla de creencias del judaísmo, cristianismo, filosofía griega, misticismo oriental. Esas son las bases, por eso tiene una revoltura, porque no podemos mezclar, bueno, las filosofías, filosofías griegas no los podemos, el misticismo mental no los podemos mezclar con el cristianismo, eso no tiene nada que ver. El judaísmo pues es para nosotros lo que fue el Antiguo Testamento, pero llega Cristo y imparte lo que es el cristianismo. El judaísmo pues es acerca de la ley, los rituales, pero todo eso, como dice el apóstol Pablo, todo eso era sombra de lo que había de venir, que era la manifestación de nuestro Dios Jesucristo, en la manifestación en carne, para poder librarnos de la maldición del pecado. El número 3, bueno, acá es el número 2 en el folleto, pero en el número 3 dice: la materia malo, espíritu bueno, pero no se refiere al Espíritu Santo. Entonces sí, ellos hablan de que la materia es mala, pues sí, en cierta forma, pero el Espíritu bueno, pero no se está refiriendo a lo que es el Espíritu Santo, se refiere a las cosas espirituales. Pero pues con esta mezcla de filosofías griegas, misticismo y todo ese asunto, no creo que vaya a ser el Espíritu Santo, porque es donde está el cristianismo, o reina el cristianismo,
o se hace un tipo de ecumenismo con todas esas mezclas, pero no se refiere realmente al Espíritu Santo, sino se refiere a, a las cosas espirituales. Pero es una de las partes de la filosofía del gnosticismo. El número 4 dice: Dios no creó lo malo. Jehová del Antiguo Testamento, Dios malo. Cristo, el Nuevo Testamento, Dios bueno. Es algo totalmente que muchas de las personas todavía en esta época todavía lo creen de esa manera. Creen que Jehová del Antiguo Testamento era malo porque mandaba matar a los cananeos, a los fariseos y todo eso. Pero en realidad, si miramos de una perspectiva más amplia, nos damos cuenta que todas esas civilizaciones o todas esas, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cómo le podemos llamar? Todo ese tipo de pueblos, ellos tenían dioses, deidades, en los cuales ellos mismos construían, ellos mismos fabricaban, ellos mismos adoraban y ellos mismos sacrificaban a sus familias, sacrificaban a sus hijos, poniéndolos en fuego o matándolos delante de esas deidades. ¿Y ustedes creen que eso va a ser algo bonito? O sea, sí, lo que Dios quería erraer era totalmente todo tipo de idolatría, todo tipo de pensamiento idólatra, porque pues imagínense una persona así que no sea transformada, y que llegue al cristianismo, oye, pues va a matar a toda su familia, creyendo que le está haciendo un favor a Dios o que le está honrando a Dios. Y pues realmente, por eso Jehová de los ejércitos, Jehová, él decía que no debería del pueblo de Israel, su pueblo escogido, no debería de mezclarse con los demás pueblos, porque les iban a inculcar o se iban a contaminar con las creencias paganas, y fue lo que le pasó a Salomón, el hombre más sabio. Dice que ya cuando él envejeció, ya se iban sus días sobre la tierra estaban terminando. Dice que agarró más concubinas y que ellas eran mujeres paganas y lo desviaron y lo hicieron que adorara a los dioses paganos de esas mujeres. Entonces, imagínense si el hombre más sabio eh, en aquel tiempo se desvió de esa manera, continuamos nosotros. Así es que pues, por eso estas son filosofías muy peligrosas para nosotros, porque si le dejamos cualquier cabida, estas van a entrar como una espada en nuestro corazón. Pero para eso tenemos la Escritura, tenemos la palabra de Dios, para que la misma palabra de Dios nos ayude a eliminar, a refutar o exhibir exhibir las filosofías esas y no dejar que penetren en nuestros corazones, sino mantenernos firmes en la promesa de nuestro Dios y en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo llenarnos de la presencia de nuestro Dios. Así es que decían que Jehová del Antiguo Testamento era malo porque mataba muchas tribus y todo eso, pero pues, francamente no. Son otras perspectivas de personas que quieren seguir con sus pecados, o son personas humanistas. ¿Se acuerdan cuando estuvimos platicando acerca del humanismo? Del humanismo, que siempre el principio soy yo, y al medio soy yo y al final soy yo. O sea, si no se ponen a pensar en otra cosa más que el yo. Entonces, ese tipo de personas piensan: ay, pobrecitos, como el Jehová del Antiguo Testamento mandó matar a los egipcios, y realmente no se ponen a pensar en lo que el mismo Dios sufre, porque cómo es que la creación se ha desbaratado grandemente. Ahí está Génesis capítulo 6, como también dice que a Dios le duele en su corazón que la maldad se haya multiplicado de gran manera. Así es que no pensemos según nosotros, porque Dios es el que piensa sobre nosotros, y siempre nos da una salida. Y aquí dice Cristo del Nuevo Testamento: es un Dios bueno. Claro que sí, es un Dios bueno y más que bueno.
pero no se refiere a que uno es un Dios malo y otro Dios es bueno. Sabemos que Dios es bueno en todos los aspectos y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Así es que siempre hay que alabarle porque Él es bueno. Tanto Jehová del Antiguo Testamento como Jehová del Nuevo Testamento. Amén. Seguimos, es la número 5. Número 5 y número 4 acá en el folletito. Ética, ascetismo, es una doctrina filosófica. Perdón, aquí en el folleto dice ética o ascetismo, libertanismo, pero acá en mi estudio le puse lo que era el ascetismo. Entonces necesitamos conocer qué es el ascetismo para poder saber a qué nos estamos dirigiendo. Ascetismo es una doctrina filosófica o religiosa que busca, por lo general, purificar el espíritu por medio de la negación a los placeres materiales o abstinencia. Lo que el ascetismo es una filosofía religiosa que siempre trata de purificar el espíritu por medio de la negación a los placeres materiales o abstinencia, o sea, sí hacerse como un tipo de monjes, pero realmente, dice el apóstol Pablo que demos, que nadie nos critique por lo que comamos, porque en realidad dice Dios, si nosotros damos gracias a Dios y alabamos a Dios por las cosas que tenemos, y les bendecimos, pues en ello tenemos que darle gracias a Dios. Es que Dios no nos priva de nada, pero también dice la Escritura que a todo me es lícito, pero no todo me conviene. Pero ya en una manera exagerada, extremista, yo creo que ahí ya es más como una obligación, y pues realmente con nuestro Dios no es de esa manera. Número 6 dice, una de las ramas de la filosofía del gnosticismo dice que es la filosofía, una de las ramas de la filosofía, perdón, vuelvo a repito, tiene que ver con quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Siempre eso es como buscar siempre un significado a las cosas, pero pues a muchas de las veces las personas se les va el tiempo, se les van los años buscando el significado de las cosas, cuando en realidad el significado para un cristiano es, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la filosofía que tiene que tener un cristiano. Pero ellos siempre tratan de usar lo que es filosofía, lo que es pensamiento del hombre o el ser humano. Siempre trata de buscar el quién soy, para dónde voy y de dónde vengo. Y eso francamente es una de las filosofías del gnosticismo. Bueno, continuamos ahora con el montanismo. Otra filosofía en las cuales pelearon los padres apostólicos, el montanismo. Eso es eso es como una filosofía, bueno, prácticamente hay muchísimas filosofías de las cuales pelearon los apóstoles, los padres apostólicos, los padres apologéticos, pelearon contra estas herejías porque realmente todas estas tienen algo en común y al final nos vamos a dar cuenta cuál es lo que tienen en común. Pero en estos últimos tiempos, estamos viendo que se están levantando todas estas filosofías, o que no han muerto.
estas filosofías. Siempre han estado ahí, pero ahora con mayor influencia se ha notado, porque ya el mismo cristianismo, o el nuevo cristianismo, puedo llamarle nuevo cristianismo porque no es el cristianismo primitivo, el que practicaban los primeros cristianos, sino que ahora ya es un nuevo cristianismo, ya es un cristianismo más humanista. Tiene muchas de estas filosofías, y no por ser antiguas, porque ellos pueden refutar y decir, no, es que en aquel tiempo ya se hablaba acerca de, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita del gnosticismo, de que la materia malo y el espíritu bueno, y ya la gente se mete en una especie de religión extrema. Y todo esto aunque es antiguo, ahora en este tiempo está resurgiendo, o siempre ha estado, pero ahora está resurgiendo con mayor poder. Ahora el montanismo es parecido a lo actual, es parecido más a la nueva era, la insuficiencia de las escrituras. A la insuficiencia de las escrituras hay muchísimas, ¿qué le podemos llamar? Religiones que hablan acerca de nuevas revelaciones, de la insuficiencia de las escrituras, porque es bueno, dicen los de la nueva era, es buena la escritura, sí, pero es también igual de buena lo que son las nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Lo que Dios quería hablarnos ya nos dijo, según Hebreos capítulo 1. Ya lo que nos iba a decir ya nos lo dijo, ya está escrita la escritura, ya no necesitamos ponerle nada ni quitarle nada, como dice también en Apocalipsis capítulo 22, ya no lo podemos hacer nada. Y eso es lo que las mentes perversas quieren hacer, decir que hace falta más revelaciones para que ellos mismos puedan meterle ciertos mandamientos, pero ya no favoreciendo a la escritura, o no como revelación de la escritura, o iluminación de la escritura, perdón, esa es la palabra correcta, sino que ellos lo hacen para su propia conveniencia, para poder acomodar lo que ellos piensan como tipo filosofía, poderlo acomodar a la escritura y poder llevarlo a su propia conveniencia. El montanismo es como la filosofía, es como actualmente la filosofía de la nueva era. Seguimos montanismo. Su líder montano en el año 155 después de Cristo. Lo que el montanismo también enseñaba era el fin del mundo está cerca. Y pues francamente ahí hay algo de conspiración, o hay algo ¿cómo le dijera? Sí, de pánico colectivo, porque realmente sí sabemos que el fin se acerca, pero nosotros no les hablamos a las personas de que el fin se acerca, o tal vez sí como segundo argumento, pero el argumento número uno es predicar el evangelio. Para nosotros es predicar el evangelio. Cristo es el Dios que te ama y que entregó su vida por ti, para que tú no tuvieras la condenación o la ira de Dios. Pero ven que en primer lugar tiene que ser la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque de esa manera, si los que van a ser salvos van a llegar a los pies de Cristo, pero por amor y no por miedo, porque en realidad el miedo tiende a pasarse, tiende a irse, cuando todas las cosas, cuando dice uno, es que el fin se acerca, sí, el fin se acerca, pero en realidad cuando uno motiva a las personas por miedo,
las personas se acercan, pero sin amor, se acercan por miedo, porque no quieren una condenación. Y ya cuando ven que no hay mucho movimiento en eso, entonces prácticamente las personas retroceden a sus antiguas andanzas, podemos decirlo de esa manera, y desechan el conocimiento, desechan el amor de Dios. E incluso muchas de las veces son hasta tropiezo para las demás personas que sí quieren buscar a Dios como por amor. Entonces, son como medios extremistas estos mundanistas, predicando, bueno, hablando acerca de que el fin se acerca, el fin del mundo se acerca, pero con una motivación equivocada. Número 3, bueno, número 4 acá en mi estudio dice, Montano es enviado del Espíritu Santo. Cuando dice así, que es enviado del Espíritu Santo, no es de que el Espíritu Santo lo haya tocado, según como dicen Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, que fue Felipe, fue llevado por el Espíritu Santo hasta donde estaba una carreta, donde iba un funcionario un etíope funcionario de Candace. Dice que iba leyendo el rollo de Isaías. No se refiere a eso, se refiere a que él es el escogido del Espíritu Santo, o él fue, dándose el lugar, él, del Espíritu Santo. Mire qué grande herejía, poniéndose en el lugar del Espíritu Santo. Y según él, todavía, todavía con nueva revelación. ¿Entienden? Entonces, ya el canon se estaba ya cerrando, porque el canon de las Escrituras terminó por cerrarse en el 451, el 451 después de Cristo. Entonces, en ese tiempo todavía él tenía revelación, pero en realidad sabemos que la última carta de la Escritura se escribió con el apóstol Juan en el año 90 aproximadamente, en la isla de Patmos. Fue cuando se escribió el libro de Apocalipsis, que es el último de los libros canónicos. Entonces, este hombre todavía le quería seguir parchando más a las Escrituras, quería seguirle poniendo todavía más a las cartas que iban a formar parte del canon de las Escrituras. Entonces, él no es ningún Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo tenemos con nosotros, y ese hombre Montano ya tiene muchísimo que haber fallecido. Bueno, que murió, claro que sí. Pero el Espíritu Santo sigue con nosotros y sigue dirigiendo a su iglesia, porque la está embelleciendo para entregársela a nuestro Señor Jesucristo aquel día que se manifieste en las nubes. Amén. Número El número 5 dice, énfasis en los dones espirituales, las lenguas, milagros, descontrol de risas, balbuceos y lenguas extrañas. Creo que en el folleto nomás dice énfasis en los dones espirituales, lenguas y milagros. Pero estuve examinando un poco más acerca de esto, y en realidad sí, ellos tenían mucho énfasis en las lenguas y los milagros, pero ellos también hacían mucho énfasis en el descontrol, fíjese, masivo de los creyentes, descontrol, y en risas, balbuceos y lenguas extrañas, es decir, lenguas sin ningún significado. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo, dijo, si alguien habla en lenguas, pero si no hay intérprete, calle, no hable para él mismo y para Dios nada más, porque así cómo va a ser edificada la iglesia. Pero yo me imagino que era un desenfreno totalmente. Todos hablando en lenguas extrañas, no sabiendo ni lo que dicen, y pues prácticamente Dios no está de acuerdo con eso.
Tampoco no puede haber énfasis en los milagros, en las lenguas y en los milagros, si no se predica el evangelio. Abusados con eso, tengan mucho cuidado con eso, porque el centro eh, de cada servicio no es la alabanza es parte muy fundamental, pero el enfoque que tiene que tener cada servicio es el evangelio, porque las personas se convierten, las personas se arrepienten escuchando el evangelio. El centro no son los milagros, los prodigios. Si se da cuenta, en Marcos capítulo 16, versículo del 15 en adelante, dice: todas estas señales seguirán a los que creen. O sea, sí, ¿en que creen en qué? En el evangelio. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Todas estas cosas seguirán a los que creen el evangelio. Dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos. Y esas son señales del evangelio, son señales del mismo evangelio, de la misma palabra de Dios. No es primero las señales y luego después el evangelio. No, es el evangelio, solamente el evangelio, y por causa del evangelio, todas los milagros y los prodigios, todo eso vienen más adelante. Pero en realidad hay muchos lugares donde le dan mucho énfasis a todo ese tipo de cosas sin predicar al evangelio. Y sin evangelio, pues tal vez las personas se puedan convertir, pero un par de días nada más, sin evangelio. Pero con el evangelio las personas se arrepienten ya de corazón, porque en realidad han recibido la semilla o el regalo o el don de Dios, que es el más importante. Recuerdan cuando los discípulos llegaron, llegaron contentos porque dice: aún los demonios se sujetan en tu nombre, Jesús. Cuando los envió de dos en dos, perdón. Dice: aún los demonios se sujetan en tu nombre. Dice: pero nuestro Señor Jesucristo les dice: hey, pero no se alegren de eso. Alégrense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, sí, ¿cuál era el énfasis ahí? El énfasis era de que no se alegren de que los demonios se sujetan, sino que alégrense de que ustedes ya son salvos. Incluso si no se sujetan los demonios, alégrense porque ustedes ya son salvos. Ese es el énfasis. Siempre ha sido así el énfasis. Y eso es lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quería hablar acerca de descontrol en risas, balbuceos y lenguas extrañas. Si se dan cuenta, en las iglesias de la nueva era o lo que es el neopentecostalismo, o sea, si el nuevo pentecostalismo no es no es el pentecostalismo bíblico, sino el nuevo, el de las nuevas revelaciones y todo ese asunto. Por eso le digo que esto del montanismo está resurgiendo fuertemente. Usan mucho que la risa santa, la manguera santa, el agua santa, todo lo quieren hacer no sé, una enseñanza, no sé, como un tipo de ritualismo. Todo lo quieren hacer ritualismo, y con manifestaciones falsas acerca de lo que es una persona verdaderamente convencida. Se agarran con risas descontroladas, movimientos descontrolados y todo eso. Lo poco que yo he aprendido de la Escritura, me he dado cuenta que el Espíritu Santo jamás te va a hacer algo, jamás te va a provocar o te va a dirigir a hacer algo que te haga ridiculizar. O que es que el reino de los cielos es diferente, podrían decir, el reino de los cielos es espiritual, como decía una falsa profeta. Y ya todo lo que es absurdo ya lo mete en cosas espirituales. No, el Espíritu Santo nos ayuda con fuerzas en el Espíritu para poder mantenernos firmes en el conocimiento de Dios, para mantenernos firmes en el propósito de Dios y mantenernos firmes en la salvación.
y no va a permitir que nada extraño entre nosotros. Pero si nosotros le damos entrada, el Espíritu Santo se contrista. Entonces, el Espíritu Santo vino para embellecer la novia, recuerden. Eh, entonces, todo este tipo de movimientos de la nueva era usan mucho la risa santa, entonces como tipo manifestación, pero en realidad eso es, a lleva a usar algo místico en las cosas. Y como les digo, cuando dejamos entrar algo místico en nuestros corazones, pues realmente no significa que viene de parte de Dios o que viene de parte del Espíritu Santo. Por último, la iglesia contestó a todas estas situaciones, a todo esto del montanismo. Dice, la iglesia contestó que la revelación estaba en las Escrituras. Si ya no le podíamos añadir nada a las Escrituras. Y la manifestación terminó con los apóstoles. O sea, sí. No se refiere a la manifestación de milagros. Se refiere a la manifestación de hacer cosas. Es decir, que las manifestaciones que tuvieron los apóstoles son las mismas manifestaciones que tenemos nosotros, es decir, que debemos de tener nosotros. No hay nada nuevo, no hay nada que tengamos que añadirle, sino que las mismas manifestaciones de milagros que tuvieron los apóstoles son las mismas que debemos de tener nosotros. Amén. Seguimos ahora con Marción. Marción, Policarpo se refirió a él. Policarpo dijo a Marción: te reconozco, primogénito de Satanás. No sé si tan hereje que era este hombre Marción, que el Policarpo, uno de los padres apostólicos, le llamó que era primogénito de Satanás. De esa manera de herejías tenía ese hombre Marción. Marción nació en el año 144 después de Cristo y fundó una iglesia. La doctrina de Marción fue gnóstico y en doctrina, y del dualismo, dualista. Número 2 en el folleto, y número 4 en mi estudio dice, sigue solo las doctrinas. Él solamente seguía la doctrina del apóstol Pablo y de Lucas, pero tenemos todo el canon de las Escrituras para poder interpretar las Escrituras. Es que él era más un seguidor de Pablo y de Lucas. Número 5 dice, niega la encarnación de Dios. Jesús, para Marción, Jesús no era Dios. Dice, Jesús no es Dios, nació de una mujer virgen. Para Marción, Jesús no era Dios, era simplemente alguien que Dios usó, para traer la salvación, pero para él no fue Dios, según él. Jesucristo vino a salvar a la humanidad del Dios del Antiguo Testamento. O sea, sí, esos son los pensamientos filosóficos de Marción, de que Jesús vino a salvar la humanidad y del Dios del Antiguo Testamento. O sea, sí, pero para él no era Dios. Qué contradicción, ¿no? Pero pues estamos hablando de mentes humanas, mentes filosóficas humanas erradas totalmente, pero lo que piensa cada mente. Por eso cuando
Cuando el apóstol Pablo enseña en la primera carta a Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1 parece, cuando dice si alguien anhela obispado, siempre da muchas, ¿cómo se dice? Como, eh, oh, podemos decirlo, da quiere que tengan ese tipo de principios que el apóstol Pablo enseña. Pero uno de ellos dice que no sea un neófito. Es decir, un neófito es una persona que es ignorante en cierta área. O sea, si alguien anhela obispado, pero es un neófito, o sea, si una persona que no conoce la escritura, entonces, ¿qué puede enseñar una persona así? Oh, pues yo es que yo fui llamado de Dios para ser un apóstol o, bueno, estoy exagerando, ¿va? Para ser un pastor, pero pues si en realidad una de las situaciones es de que es un ignorante en cuestión de la salvación, pues entonces, ¿a qué va a enseñar a las demás personas? ¿Qué les va a enseñar? O sea, si realmente si ni él mismo conoce la salvación, ¿cómo puede esa persona enseñar? Otra cosa, hay personas que son llamadas a ser pastores pero siempre Dios conoce quién pueda tener ese conocimiento para seguir hacia adelante y dirigir a un rebaño de ovejas hacia el conocimiento de Dios, ¿me entiendes? Eh, Porque muchas de las veces, bueno, yo lo he visto mucho en mi país que pues de repente y esa persona pues aceptó a Cristo, X persona a los 5 meses ya es pastor, eh, con una, ¿cómo le dijera? Tal vez con el biberón del cristianismo todavía en su mano y ya queriendo enseñar a otros o querer dirigir a un rebaño, pero pues sabemos realmente que esos tienen un peligro muy grande porque las ovejas no las va a llevar hacia el conocimiento de Dios, sino las va a llevar al conocimiento de ellos, de Él mismo. Por eso es peligrosísimo una persona que no conozca las Escrituras, que se ponga a pensar filosóficamente y empiece a hacer este tipo de seguidores, como lo que es Marción y lo que es el montanismo, todas esas personas que fueron personas que de su propia mente quisieron inmiscuirse en el cristianismo, pero desechando ciertas cosas del cristianismo y reteniendo otras cosas buenas, cuando en realidad toda la escritura es inspirada por Dios, dice la misma escritura, y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si conocemos que la escritura es buena para nosotros, ¿por qué vamos a desechar otras cosas? Toda la escritura o nada. Y eso es lo que sucedió con estas personas. En su mente filosófica trataron, eh, tratan de poner su granito de arena en la escritura y pues realmente no se necesita cambiarle nada porque la escritura es inspiración de Dios y esto es solamente mentes finitas queriendo en cierta forma, arreglar la mente de Dios, cuando en realidad no necesitamos arreglarle nada a Dios. Dios es perfecto. Entonces, seguimos ahora con los monarquianos. Me quedé un poco, eh, como le dijera, me quedé un poco de confundido acerca de que los monarquianos, si será cierto así, pero sí, así sí lo encontré. Dice, los monarquianos tuvo su más grande fuerza en el año 300 después de Cristo. Fue donde tuvo la más grande fuerza. Le dije, todas estas filosofías no eran simplemente alguien que se le ocurrió por ahí. Eran personas que movieron masas, movieron muchísimas personas, pero gracias a Dios por la escritura, porque ahora con la escritura podemos desechar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios
y podemos pararnos firmes con el propósito y la sabiduría de Dios. Tuvo su más grande fuerza, más grande auge en el año 300. Los monarquianos tenían la filosofía del arrianismo. Y ahorita le voy a explicar por qué. Tenían la filosofía del arrianismo, lo que es algo que estuvo en aquella época también, pero que hoy en este tiempo les digo que también se ha levantado fuertemente eso. Rechazaba el cuarto evangelio y decía que Jesús rechazaba el cuarto evangelio y también rechazaba que Jesús era el Logos, que Jesús no era Dios. Entonces, ahí también, esa es la filosofía del arrianismo también. También lo que él creía lo que él también creía, dice, Dios es unido, no trino. Cristo, no Dios, sino con poder de Dios. Cristo, el mismo que en el Padre, es lo mismo que el Padre en soberanía. O sea, sí, que Cristo era alguien que fue usado por Dios, no con la misma esencia, según él, pero él había adquirido el poder de Dios en cierta forma, y él era igual que Dios en soberanía. Por eso me imagino que ellos por eso creían que Jesús pues era como un Dios con D minúscula, pero pues en realidad sabemos que Dios es un Dios trino. Eh, Quise apuntar acerca de dos tipos de monarquianismo. Eso era el monarquianismo, el común, y ahora el modalista. El modalista enseña que el Dios del Antiguo Testamento se transformó en Cristo, en Jesucristo, y ahora está transformado en el Espíritu Santo. Esa es una doctrina de los Jesús solo. Como la mente humana siempre tiende a transformar las cosas, como le dijera, o sea, si la mente humana aún así se equivoca y después corrige lo que se equivocó, pero pues tenemos la palabra de Dios que esa vive y permanece para siempre y no se equivoca. Es la misma de los tiempos, no sé, desde que Moisés escribió el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es la misma, y es la misma esencia de toda la escritura, la misma esencia, porque la mente que lo hizo es una mente que no se equivocó, que no se equivoca. Entonces esa es una doctrina, son un montón de contradicciones. El monarquismo modalista enseña como luz Jesús solo, y el monarquianismo de aquel tiempo decía que pues que Jesús no era Dios, y que solamente que el Dios del Antiguo Testamento, pues él solamente es Dios. Entonces sí, cómo cambia la mente de las personas. Un día piensan en una cosa y otro día piensan en otra. Tertuliano confrontó a Praxias, fue un modalista, y le dijo, expulsó al Espíritu Santo y crucificó al Padre, porque según para Praxias no había distinción, y decía que era la misma persona, negando así la Trinidad. Totalmente. Entonces, este hombre Praxias enseñaba que el Padre había muerto en la cruz. O sea, sí, no tenía un orden fijo, y nosotros también tenemos que tener
cuidado con eso, porque muchas las veces decimos, Padre, tú que moriste en la cruz del Calvario. No, el Padre no murió, murió el Hijo. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchas veces también adoramos excesivamente al Espíritu Santo, cuando en realidad el único que se debe de adorar es al Padre. El mismo Jesucristo enseñó eso, que adoráramos al Padre. Entonces, ¿cuál es el trabajo de cada quien, o podemos decirlo así, el orden que Dios estableció? Es el Padre. Tenemos que adorar al Padre por medio de Jesucristo, fíjese, por medio de Jesucristo, quien Él nos abrió el velo en el cual nosotros podemos estar delante del Padre a toda hora y a todo tiempo, y por medio de la inspiración del Espíritu Santo. El mismo Dios en tres personas, pero con la misma esencia, es algo maravilloso, queridos hermanos, pero cada quien tiene su rol en esta situación, su orden como Dios lo estableció. Entonces, este hombre Praxias, era un monarquiano en el cual Tertuliano lo confrontó grandemente y le dijo, estás mal, estás comprendiendo las cosas equivocadamente. Entonces, nosotros también tenemos que comprender las cosas como son y hacerlas como Dios quiere que se hagan. Amén. Seguimos con el siguiente, válgame la redundancia. Ahora es maniqueísmo. El maniqueísmo es la religión de Mani, así se llamaba el hombre que significa el ilustre. Mani no era era con el nombre con el que lo conocían, pero no era su nombre, sino que era como le llamaban el ilustre. Eso es lo que significa Mani. Nació en Irán y tuvo su movimiento en los años 200 y 300 después de Cristo, de carácter dualista. Volvemos otra vez con los dualistas. Mani, el ilustre, recibió su revelación de un ángel llamado el Taú a los 12 años de edad. Fíjese cómo el apóstol Pablo, yo pienso que también profetizando, le dice a los Gálatas, parece que sea el capítulo 1 de los Gálatas, no recuerdo muy bien, pero dice, si viene otra persona hablando de otro evangelio, o aún así, si un ángel viene y predica otro evangelio, sea maldito. De las personas que han hecho todo este tipo de movimientos heréticos, casi por lo regular vienen, la mayoría de ellos viene supuestamente de una inspiración de un ángel. Entonces, siempre tratando de buscar lo místico, y cuando uno abre las puertas a lo místico, no necesariamente va a entrar el Espíritu Santo. Muchas de las veces va a entrar fuerzas demoníacas, haciéndose pasar por un ángel de Dios. También el mismo apóstol Pablo enseñó eso. Dice que no es novedad, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, todas esas personas han sido engañadas por ángeles, y no es el único. Ha habido en la historia, han habido muchísimos, pero este es uno de ellos, una de esas personas. Dice también, el reino de las tinieblas atacó al reino de la luz. Este era como una persona que se imaginaba cada cosa. Dice, el reino de las tinieblas atacó al reino de la luz y Cristo vino a ayudar al reino de la luz. No sé si dando a entender que Dios tiene un enemigo. No, hombre. Y ni Satanás puede ser enemigo de Dios. Dios no tiene enemigos. Para que pueda ser un enemigo alguien de Dios, puede ser una persona con el mismo poder o la misma esencia de Dios. Pero todos son creados, simplemente ellos están en contra de Dios. Pero pues, no viene siendo un enemigo, porque un enemigo es alguien en el cual tú te puedas preocupar. Pero ¿tú crees que Dios se va a preocupar?
si ya tiene la sentencia para Satanás, ya tiene sentencia para todos los que no han recibido la palabra o no han recibido el evangelio, las buenas nuevas. Dios ya tiene todo eso solucionado. No tiene por qué tener enemigos. Eh, También, bueno, con lo que sigue, dice: los verdaderos salvos, elegidos, practican el ascetismo. Y volvemos otra vez con filosofías, dualismo, ascetismo, siempre buscando lo místico, les digo. Dice que solamente los elegidos pueden practicar, solamente los elegidos practican el ascetismo. Y eh, el ascetismo, bueno, vuelvo y repito, eso también lo usaban los gnósticos, que es una doctrina filosófica o religiosa que busca en general purificar el espíritu por medio de la negación hacia los placeres materiales y abundantes. O sea, sí, uh, lo que enseña es abstenerse de todo tipo de comidas, incluso de reservarse de tener mujer y todo eso, porque todo eso es malo. La materia es mala para ellos, supuestamente. La materia es mala, todo es malo, y solamente el espíritu es bueno. Entonces, pero ¿cuál espíritu? Si el espíritu de Dios nos permite tener alimento, nos permite tener esposa, tener mujer, ¿me entienden? Claro, una esposa, perdón, solamente, y poder disfrutar, no sé, de pasar tiempo con la familia, con la esposa, los hijos. Si no, nada de eso es malo, todo eso es bueno. Y también este hombre en maniquismo trajo la división entre clérigo y laico, más bien entre la iglesia y líderes. Es decir, los elegidos son los elegidos y los demás son los que escuchan y son los que a lo mejor Dios puede tener misericordia de ellos. Pero eso más bien me recuerda como cierta doctrina que enseña que solamente 144,000 se van a salvar y los demás pues, no se van a salvar. Hay un lugar para ellos, pero no va a ser ellos no van a ser como los escogidos. Son los del segundo rebaño, por decirlo así. Eso me suena como que Dios divide, como que Dios no es justo, porque la justicia de Dios es uno de los atributos de Dios, la justicia, el amor. Y ahí como que hay falta algo de amor y falta algo de justicia. Pero bueno, esos son pensamientos de hombres, seguimos, pensamientos de hombres y no pensamiento de Dios. Bueno, ahora seguimos con el donatismo. Pude recopilar un par más de información. Dice, fue un obispo sistemático llamado Donato en el año 300 después de Cristo aproximadamente. La herejía del donatismo es: la iglesia está llena de elegidos y santos, y que la iglesia es solamente para gente santa. Es así. Lo que el donatismo enseñaba es de que nomás los que entraban, o sea, sí, que personas buenas eran los que podían formar parte de la iglesia. O sea, sí, es muy diferente a lo que es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es las buenas nuevas para todos, para unos cuantos, no, para todos, nomás para los que se portan bien, no, es para todos. Así puede ser una persona, haya sido una persona malísima, un asesino, una persona, no sé, con muchísimos defectos, podemos decirlo de esa manera, y esa persona puede llegar el evangelio a su corazón y le da una transformación grande, y esa persona puede formar
parte del evangelio o del rebaño del Señor, pero ellos no lo creían así. Ellos creían que solamente las personas buenas eran las que alcanzaban la salvación. Sí. Dice la misma escritura que no hay ni uno bueno ni tan solo uno. Entonces, como que eso, en cierta forma da ese, en cierta forma, como que es eh, contrario, muy contrario a lo que es el Evangelio, porque el Evangelio es para todo el mundo, para todas las personas, siempre y cuando esas personas se arrepientan de sus pecados y habiendo un arrepentimiento genuino, no necesitan ni decirle, oh, es que necesitas usar esta ropa, tienes que usar esta ropa, tienes que usar esta ropa. No, simplemente esa persona va a ir empezando a dar frutos de su arrepentimiento, pero necesitamos instruirles la escritura, la palabra de Dios, para que pueda dar esos frutos. Porque si no, pues se da cuenta que aceptó la salvación, pero no siguió hacia adelante con lo que debe de investir, lo que es la palabra de Dios. O podemos llamarle el proceso de santificación. Porque para ser santos podemos aceptar la salvación y ser santos, es decir, separados del mundo, podemos ser separados del mundo, pero sigue el proceso de santificación. Quitar todo lo malo que hay en nosotros y poder adquirir solamente lo bueno para nosotros, para el beneficio de nosotros. Entonces, estos creían que solamente las personas buenas tenían salvación y las personas malas no podían ser salvos. Vuelvo y repito, es algo contrario a lo que es el verdadero evangelio. Otra de las cosas, decía el donatismo, no dar membresía a aquellos que negaron a Cristo durante la persecución. O sea que si ya pecaste, ya no hay remedio para ti. O sea, si negaste a Jesucristo, ya vale más que haga lo mismo que Judas, según ellos, que te mates porque no hay salvación para ti. Pero en realidad el evangelio es como lo que sucedió con Pedro. Pedro negó a Jesús, sí, lo negó, pero él mismo se arrepintió, dice que lloró amargamente. Es uno de los frutos de haberse arrepentido genuinamente, llorar amargamente. Entonces, y Pedro encontró el perdón de Dios en él. O sea, sí, encontró el perdón de Dios después de haberlo negado. Entonces, si Dios hizo eso con Pedro, yo pienso que con la persona que haya negado a Jesús, pero si esa persona se arrepiente genuinamente, esa persona va a alcanzar el perdón de Dios y la salvación de Dios. Claro, ya reafirmándose en el error que cometió, no lo va a hacer a cada rato. Igual nosotros no lo podemos estar negando a Jesús a cada rato, pero pues seguido nosotros lo negamos con nuestros actos. Pero, pero cuando nosotros lo negamos y nos damos cuenta, nos arrepentimos amargamente. Pero ahí está nuestro Dios, ahí está nuestro Señor Jesucristo para perdonarnos y restaurarnos y no volver nosotros a cometer ese mismo error. Entonces, para ellos ya no había solución, ya eso fue todo. Ese era el pensamiento del donatismo. Y ahora vamos al monaquismo. El monaquismo. El monaquismo. El monaquismo fue fundado por San Antonio. Ya ve que muchas de las veces decimos, hemos escuchado acerca de San Antonio, pero no sabemos, nomás sabemos que fue un monje, pero nomás hasta ahí. Bueno, él inventó el monaquismo, esa corriente filosófica. San Antonio nació en el año 251 después de Cristo y muere en el 356 después de Cristo. En el año 305 fundó una comunidad de monjes para aislarse del mundo. Bueno, para empezar, cuando uno conoce el Evangelio y uno empieza a comprender el Evangelio,
formar parte de una congregación. Lo que sí tenemos que darnos cuenta es no aislarnos del mundo, o sea, sí aislarnos del pensamiento del mundo, pero no podemos aislarnos del mundo, porque si no, ¿cómo podríamos ser nosotros la luz del mundo o la sal de la tierra si en realidad estaríamos en un convento o estuviéramos aislados allá en una, no sé, en un, ¿cómo se le podría llamar? En un monasterio. ¿Cómo podríamos estar allá en realidad? Pero pues la encomienda que nuestro Dios nos da es predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona. Y sería contrario, ¿cómo podríamos predicarle si estuviéramos en un convento? O sea, sí, es un pensamiento errado, porque en vez de predicar el evangelio estaríamos guardando el evangelio para nosotros y las demás personas, pues ahí que le hagan como puedan. Ese sería egoísta de parte de nosotros. El mismo nuestro Señor Jesucristo, cuando ora al Padre en aquella oración de intercesión por nosotros, le dicen: te ruego no que los quites del mundo, sino que los salves del mundo. Es algo que el mismo nuestro Señor Jesucristo ya estaba pidiendo por nosotros, que nos salvara del mundo, pero que no nos quitara del mundo, porque en realidad nosotros teníamos que predicarle al mundo. Amén. Y dice: viendo la decadencia de la iglesia, insistió en disciplina, santidad de vidas, introdujo el legalismo, lo que son actos, acciones que supuestamente te llevan a la salvación, pero en realidad no podemos añadirle nada a la salvación. Es Cristo solamente la salvación. Los monjes de la salvación por medio de obras. Vuelvo a lo mismo, las obras otra vez. Y siempre buscando las obras para poder hacer algo para la salvación. Pero cuando no hay nada que hacer para la salvación, tenemos nada. Entonces, hasta aquí terminamos con el folleto, con el librito, pero quise añadir uno más, y esto es algo que era necesario añadir, y es acerca del arrianismo. Es un pequeño fragmento nomás para que nos demos cuenta de que todas estas filosofías tienen algo en común. El arrianismo fue fundado por Alejandrino Arrio, que fue un presbítero y fundador de esta doctrina herética. El arrianismo niega la Trinidad y rebaja la divinidad de Cristo a ser un Dios creado e inferior al Padre. Ese es el fundamento del arrianismo. Si se dan cuenta, todas estas filosofías tienen muchas cosas en común. Yo anoté solamente 4, pero sé que hay más. Pero vamos a ver qué tipo de filosofías son las que tienen en común estos movimientos filosóficos. La primera dice: la salvación por obras. Eso siempre cualquier, esas son filosofías, pero también cualquier religión que empiece a enseñar que tienes que hacer obras para alcanzar la salvación, esa es una falsa religión. Tengamos muchísimo cuidado, porque las obras siempre vienen de parte de la mente humana, siempre de la mente del ser humano, que siempre tiene que hacer algo para agradar a Dios. Entonces no es por obra, la salvación es por gracia. Las obras, vuelvo y repito, las obras son un fruto de que ya eres salvo. Es una manifestación de que ya eres salvo. ¿Me entienden? Y es algo que ya no nace a nosotros, pero no para ganarme la salvación, sino porque ya tengo la salvación. Yo hago cosas que realmente ya no son cosas de una persona común y corriente, sino
son cosas que haría una persona que es salva y está agradecida con Dios. Todas las cosas que hagamos, sea de hecho, de verdad, todo sea para la gloria de Dios, como dice su palabra. Amén. El otro, una de las filosofías, también, el número 2, perdón, el ataque a la Trinidad. Esa es otra de las filosofías que son siempre, que tienen en común todas estas filosofías. Siempre el ataque a la Trinidad. El Dios Padre por encima del Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, o, eh, o haciendo... eh, mm, o haciendo que sea una sola misma persona, no sé, manifestándose en diferentes personas. Cuando son tres personas, en una sola esencia. El número 3 dice, los extremos o muy ortodoxos o muy liberales. Siempre lo que enseñan este tipo de filosofías es que o son muy extremos en las enseñanzas, o que tienen que hacer así, 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 o muy o muy liberales. Eh, Puede ser, como le dijera, de que se dejan guiar por las cosas de que la carne es mala, así es que vamos a darle gusto a la carne, acabo es mala, pero el espíritu es el que no se contamina. Pues, también es algo herético totalmente. Número 4, siempre influencias humanas, o sea, sí, filosofías, y no a la palabra de Dios. Eso es siempre apelar a lo que es la mente humana. Es una de las cosas que también tienen en común, que siempre puras filosofías, puro de pensamientos de seres humanos, y no irse a lo que es la palabra de Dios, lo que es la palabra inerrante de Dios. Pero, ¿qué tienen en común estos 4 puntos? Todos esos, lo que tienen en común es que todas estas atentan en contra de lo que es la salvación. O sea, estas son cosas que atentan a lo que es eh, las doctrinas esenciales para la salvación. Cualquier persona que pueda tener cualquiera de estos puntos en su congregación, en su religión, lo podemos llamar, ya está atentando en contra de la salvación. Entonces, cuando le pones obras a la salvación, ya estás atentando en contra de la salvación. ¿Por qué? Porque no es por obras, es por gracia. Entonces, el día que te toque dar cuentas ante Dios, no vas a llegar con Dios y le vas a decir, Señor, mire, yo tengo que entrar al reino de los cielos porque yo hice esto y esto y esto, yo hice obras, cuando nuestro Señor Jesucristo hizo la obra más grande. Entonces, si vas dependiendo de tus obras, créeme que eso no es salvación. Ataque a la Trinidad. Ataque a la Trinidad. También es una de las, podemos decirlo, bueno, eso también atenta en contra de lo que es la salvación, porque si le quitas a Jesús su esencia, entonces, ¿qué te queda? Entonces, francamente, querrías pensar de que te salvó cualquier persona, cuando en realidad fue el mismo Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Los extremos también atentan contra nuestra salvación. Y siempre las filosofías humanas siempre atentan con nuestra salvación porque son los pensamientos humanos y no el pensamiento de Dios. Y siempre tiene que ser el pensamiento de Dios por medio de su palabra y no los pensamientos del ser humano. Y por último tenemos la iglesia primitiva respondió a todas estas filosofías humanísticas. Respondió, número 1, sucesión apostólica. No se refiere a que los apóstoles dejaron a otros apóstoles. Ahí puede haber una confusión, pero no se refiere a eso. Se refiere
a que los apóstoles delegaron la autoridad a los padres apostólicos y los padres apostólicos a los padres apologetas. Entonces, pero ellos eran líderes al servicio, no como lo pasamos a creer muchas las veces que el cristianismo es como una pirámide y el mero arriba está el mandamás, no, sobre todo para nosotros todos, unos tenemos una capacidad y otros tienen otra capacidad, pero eso no se refiere a que uno sea mayor que el otro. Mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mayor tiene que servir al de más abajo. Entonces, nosotros um, lo tenemos que mirar de esa manera, de que Dios nos mira igual a todos con diferente trabajo y no hay ninguno por encima de otros, así. Solamente que Dios, sino que los, los apóstoles delegaron la autoridad a los que tenían la capacidad para enseñar y ellos a los otros que tenían la capacidad para enseñar y así sucesivamente, según el don que el Espíritu Santo haya puesto en ellos. Pero no se refiere a que esos apóstoles dejaron otros apóstoles y otros apóstoles y otros apóstoles y otros apóstoles, sino imagínense cuántos apóstoles no habría. Entonces, a eso significa. Número 2, el canon de las Escrituras. La guía y la revelación de Dios. Esa es otra de los cuales nosotros podemos desechar todos esos argumentos, todas esas filosofías. ¿Con qué? Con la Escritura, con la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios. Eso es lo que necesitamos nosotros para poder desechar esas filosofías y cualquier pensamiento y cualquier angelito que se diga traer una nueva revelación, así como le pasaron a varios hombres en la historia. Tenemos la palabra de Dios. Número 3, confesión de la fe. La aceptación personal de los términos bíblicos. Eso también hay que... eso es con lo que los apóstoles respondieron con la confesión de fe. La aceptación personal a los términos bíblicos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Confesar que Jesús es Dios. Confesar que el Espíritu Santo es Dios, que el Padre es Dios. Confesar que la salvación es por la fe, por la gracia de Dios. El 4 y último dice necesidad de centros o escuelas. Bueno, cada congregación tiene que tener si no tiene un colegio, tiene que tener de perdido, bajita la mano, enseñanzas en las predicaciones o tener escuela bíblica. Eso es indispensable. Pero gracias a Dios que en nuestra congregación tenemos el colegio teológico que nosotros nosotros nos podemos preparar para toda buena obra o para prepararnos para seguir impartiendo nosotros mismos y haciendo cada vez más discípulos, como nuestro Señor Jesucristo dijo, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa es la gran encomienda que tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio de tener un centro donde poder estudiar la Escritura y podernos mantenernos firmes. Y esa es la necesidad número 4, la necesidad de centros y escuelas. Tengo un versículo bíblico que quiero compartir, 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la obra que tenemos que hacer nosotros? Llevar el Evangelio, impartir el Evangelio, enseñar el Evangelio y sobre todo hacer discípulos para que esos discípulos lleven el Evangelio también y puedan enseñar el Evangelio, porque sin Evangelio las personas no se pueden salvar. Créame, el modo, y no es de que yo lo diga como una persona filosófica, no, la misma palabra lo dice. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin Evangelio nadie se puede salvar. Dios me les bendiga, mis hermanos. Esta fue la clase
la clase de la historia de la iglesia cristiana. Dios me les bendiga.